¿Dónde está mi hermana Aileen? ¿Dónde está Aileen? Damos la bienvenida, hermano, a César Fernando de Luna Carreón, que está con nosotros. ¿Cómo le decimos, hermano? Bienvenido. Que el Señor le bendiga. También le acompaña a su esposa Coral Lisbeth Limón Flores. Dios le bendiga. Nos da mucho gusto que estén aquí con nosotros. Amén. Y su hija Fernanda, gracias, hermano. Que hoy nos visitan, hermano. Hoy están aquí con nosotros. Él es hermano de nuestra hermana Magda, ¿verdad? Por ahí anda nuestra hermana Magda. ¿Dónde está la hermana? Se tuvo que retirar. Ok, pero bueno, ella los trajo, hermano, y le damos gracias al Señor y le damos la más cordial bienvenida. Amén. Oremos al Señor en esta hora. Padre, queremos darte las gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, porque hasta este momento, Señor, nos has hecho bien. Nos has librado, Señor, de circunstancias, Señor, que han aquejado nuestra vida, pero también ellas nos han ayudado, Señor, las has usado para que nos sirvan a nosotros, Señor, en este tiempo en el cual nos permite, Señor, seguir adelante, caminar, Señor. Gracias por todo lo que nos ha acontecido, Señor, porque todo ello, Señor, ha sido de alguna manera un instrumento para acercarnos a ti, Señor. Padre, yo te ruego, Padre, que en esta hora nos ayudes a que podamos, Señor, entender tu preciosa palabra, que podamos ser ayudados a través de ella, a través de la meditación, Señor, que en esta tarde vamos a tener junto con tu pueblo. Yo te ruego la gracia para poder expresarme correctamente, de tal manera que hasta un niño pueda comprenderme, Señor. Pero también ruego, Señor, a mis hermanos la gracia para que no solamente la podamos oír, sino entenderla, y no solo eso, sino llevarla a la práctica. Todo te lo rogamos, Señor, en el nombre que es sobre de todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Y la iglesia, hermanos, decimos un fuerte amén. Gloria al nombre del Señor, hermano. Quisiera llevarles al Evangelio de Lucas, capítulo 4. Yo sé que tenemos pendiente por ahí, hermano, un estudio en cuanto al tribunal de Cristo, pero en esta tarde voy a hacer un cambio solamente por el día de hoy y vamos a retomarlo el próximo domingo, si Dios lo permite. Damos las gracias al Señor, hermano, por estar aquí con nosotros. Amén. Dios le bendiga a todos y cada uno de los que están aquí, hermanos. Hermana Conchita, nos da mucho gusto verle que está con nosotros, hermana, que está mejor. Esperemos que el Señor restablezca completamente la salud de nuestra hermana. Amén, hermanos. Amén. Capítulo 4, hermano, versículo 18. Vamos a estar leyendo la lectura ahí en el Evangelio de Lucas. Capítulo 4, versículo 18, y cuando lo tenga usted lo puede indicar con un fuerte amén. Dice, versículo 17 dice, y le fue dado el libro a Cristo. Cristo estaba aquí en este momento en la sinagoga. Y dice, y le fue dado el libro del profeta Isaías, y como abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito. En este caso se refiere a Isaías capítulo 61. El Espíritu del Señor es sobre mí, dice el Señor, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados y para predicar el año agradable del Señor. Hasta ahí. Puede tomar su lugar, hermano. Hoy quisiera hablar un poco, hermano, acerca del proceso de la salvación. Amén. Quiero que podamos, de alguna manera, los que están aquí, que tienen poco o que es la primera vez que nos acompañan, ojalá, hermano, podamos ver a través de casos prácticos, de casos puntuales, cómo opera el Señor. Amén. Le voy a pedir a todos, hermano, a todos, nadie esté volteando para otro lado. Por favor, hermano, vamos a prestar atención a la palabra del Señor. Amén.
Si su mamá, la mamá del bebé tiene a su bebé, deje que la mamá cuide al bebé, por favor. ¿Sí me explico, hermano? Vamos a estar todos atentos acá al frente, por favor. Todos vamos a estar pendientes a la palabra del Señor, porque es importante, hermano. También cuando estamos oyendo la palabra, estamos adorando a Dios. Amén. Hay personas que piensan o pueden llegar a pensar que el tiempo de oración es el tiempo de la alabanza. Amén. Y bueno, ya se acabó la alabanza y ahora sí podemos distraernos, levantarnos, ir al baño. No, hermano, es cuando más debemos de estar poniendo atención. Amén. Amén. Cuando se expone la palabra es cuando se está adorando de una manera más intensa al Señor. Amén. No es que sea más importante, aún se continúa el tiempo de la adoración, pero hay que prestar mucha atención en la palabra del Señor. Muy bien. Dice el Señor, el Espíritu de Dios o el Espíritu del Señor está sobre mí. Ahora, yo quiero, hermano, que podamos entender esto. Hay casos muy puntuales que en la Escritura nos dice, precisamente los evangelios, son los evangelios los que nos narran cómo sucede la salvación. ¿Qué sucede en la salvación? ¿Qué sucede durante el proceso? ¿Qué causa en una persona la obra de la salvación? ¿Qué es lo que sucede con una persona cuando es salva? ¿Qué sucede con una persona cuando ya es salva? ¿Qué sucede en ese proceso? Pero ¿qué sucede también para el futuro de esa persona por medio de la salvación? Y hermano, yo quisiera ver 5 casos puntuales que los evangelios nos narran en cuanto a la salvación. Lo que la Biblia nos enseña y que nosotros debemos de ser muy prácticos en esto, hermano. Y ojalá, hermano, Dios nos ayude. Amén. Y hermano, dice el Señor, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Ahora, ¿quiénes eran los pobres? Fíjense bien, hermano. No solamente se refiere, porque en cierta forma se refiere también a ellos, pero no de forma completa. Es decir, se refiere a los pobres que eran olvidados, que no eran encausados socialmente, pobres que no eran dignificados, gente, hermano, que estaba siendo maltratada a causa de la injusticia. Hablemos de los huérfanos, hablemos de las viudas, hablemos, hermano, de los extranjeros. Esa gente, hermano, que buscaba la ayuda y no la obtenía, hermano. Y de alguna manera había un desamparo para ellos. Es a este tipo de pobres a los que se refiere el Señor. Sin embargo, también se refiere no solamente a la pobreza, hermano, externa, a la pobreza que se había aumentado en los días del Señor y que siempre la ha habido, sino también a la pobreza, hermano, espiritual. A los pobres en espíritu. A los pobres que de alguna manera sentían que ya nada, o que ellos estaban ya prácticamente desahuciados en su interior. Gente que estaba prácticamente desahuciada en cuanto a la esperanza, ya no había ningún significado para ellos la vida, ya no tenía sentido el seguir viviendo. Y dice el Señor, estos son los pobres, y a estos, dice, yo les he venido a dar buenas nuevas. Y luego dice el versículo siguiente, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón. Y es de aquí donde el Señor va más allá, es decir, ya no solamente es lo externo, las causas externas, sino que va directamente al corazón. Gente, hermano, que de alguna manera había sucumbido y pensando que ya no había más que en ellos se pudiera hacer, que, hermano, ya estaban prácticamente olvidados. Gente que tenía causas que afligían profundamente su ser, gente que de alguna manera ya no veía la posibilidad de un cambio en sus vidas. Y dice el Señor, a estos pobres, a estos quebrantados de corazón, yo he venido. Y dice más adelante, pero no solamente eso, sino que a ellos que están quebrantados, a esos que son pobres, a esos que de alguna manera están olvidados. Y esto de alguna manera ha sido una causa de que ellos se vieran como gente que estaba cautiva, gente que está aprisionada, gente que de alguna manera no puede salir de allí. Dice el Señor más adelante, dice, yo he venido para pregonar a los cautivos libertad. Imagínense a una persona entre las celdas de una prisión diciendo, hay posibilidad de que ustedes salgan. Imagínense lo que eso significa al oído de un preso. El simple hecho de oír que existe la posibilidad de salir libre. Hermano, yo puedo ver los ojos de muchos presos
a los que el Señor nos está permitiendo compartir la palabra. Mi hermana Marilisa sin duda lo sabrá, porque ella ha estado ahí también y algunos de ustedes lo han visto. Pero quizá muchos de los que están allí, hermano, están poniendo su esperanza quizá en el abogado, quizá que de alguna manera cambie el proceso de las leyes y que sus sentencias bajen o sean aminoradas. Pero de alguna manera ellos quisieran escuchar algo que de alguna manera les traiga un poco de esperanza de salir en libertad. Cualquier noticia, hermano, para ellos sería buena. El simple hecho de que ellos escucharan, ¿sabes qué? En lugar de que tú vayas a cumplir 20 años, hay una ley que de alguna manera puede reducirla a 10 años. Eso, hermano, es como un bálsamo para ellos. Es como agua fresca al alma sedienta. Y esto es lo que Cristo dice que viene a hacer. Él dice, viene a pregonar. Es decir, pregón quiere decir hablar en voz alta, pregonar libertad, diciendo, hay posibilidad de libertad. Y eso es lo que Cristo vino haciendo en su ministerio, hermano. Él venía gritando, diciéndole a la gente que estaba cautiva, que hay posibilidad de libertad. Y es lo que venía haciendo. Pero no dice eso solamente, sino que más adelante dice el Señor, voy más allá, para dar a los ciegos vista. ¿Me imaginas, hermano, un ciego? ¿Qué es lo que más desearía un ciego? Una persona que no ve, pues sin duda su deseo más grande será ver. Como el que no puede caminar, su deseo mayor sería volver a caminar. ¿Me explico, hermano? O sea, el Señor dice a los que están ciegos, a los que no pueden ver, a causa del de que el enemigo ha venido a entenebrecer sus conciencias, yo he venido a tener luz. Y esto es muy bello de parte del Señor, hermano. Porque no solamente dijo que el Espíritu de Dios estaba sobre él y lo había ungido para hacerlo, sino que lo hizo. Y dice más adelante, para poner en libertad a los cautivos. Alguien que está cautivo, hermano, lo más que desearía es ser libre. Y no solamente me voy a referir a la libertad física, alguien que está privado de su libertad, ¿sí? Sino también aquellos que están aprisionados, hermano, en algún tipo de cadena, en algún tipo de vicio. Hay gente que está encadenada, gente que está presa, hermano. Claro, todos ellos están presos en el pecado. Sin embargo, pero hay diferentes tipos de cadenas. Hay quienes, hermano, por ejemplo, alcohólicos que quisieran salir del alcoholismo. Saben ellos que es una cadena totalmente y ellos quisieran hacerlo. Lo han intentado, pero no han podido. O como el que está encadenado a las drogas, hermano. O sea, el estar encadenado a las drogas es una situación muy grave, hermano, de la que mucha gente quisiera salir. Hay gente clamando, hermano, por ayuda. Hay gente que, hermano, a veces nosotros podemos ver a esa gente, hermano, como gente despreciable, pero no, nunca veamos a esas personas de esa manera, hermano. Porque usted y yo en algún momento nos encontramos ahí cautivos, hermano. Gente cautiva, gente queriendo ser libre, no pudiendo hacerlo. Pero bendita la hora en que Cristo llegó, hermano. Gloria a Dios. Bendita la hora en que Cristo llegó y se hizo presente en nuestras vidas y nos dio, hermano, no solamente nos pregonó la libertad, sino que abrió la cárcel y nosotros pudimos salir. No solamente, hermano, nos pregonó que se podía hallar libertad en Él, sino que nos dio la libertad. Cada uno de los que estamos aquí, de alguna, sin duda la mayoría, hermano, hemos encontrado al Señor. Y encontrando al Señor encontramos la vista. Es decir, volvimos a ver, hermano. Lo que nos parecía una locura. Por ejemplo, yo creía que el cristianismo era una locura. Pero ahora, hermano, que yo conozco a Cristo, su cristianismo me ha hecho entender que es poder de Dios. Era para mí locura, ignorancia. Pero ahora que estoy dentro, hermano, de la libertad en Cristo Jesús, puedo ver las cosas de forma diferente. Realmente, hermano, Él me abrió los ojos. Yo creí que era entendido en las cosas, pero yo me di cuenta que no. Que yo estuve ciego, estuve preso, fui un pobre, fui un quebrantado. Pero el Espíritu del Señor vino sobre Cristo. Y Cristo, amado hermano, me dio a mí la vista, me dio libertad. Sanó el corazón quebrantado, bendito sea el nombre del Señor, hermano. Me dio a mí, hermano, lo que yo necesitaba para estar de pie delante del Padre. En este caso, hermano, Él me dio la libertad de la salvación. Y voy a ver, hermano, así rápidamente 5 casos prácticos para poder entender qué es lo que sucede, hermano, cuando alguien tiene un encuentro con Cristo. Y lo vamos a ver con forma práctica. Yo sé que aquí hay casos prácticos. Yo aquí pudiera muy bien tomar cada uno de los casos y explicar cómo Cristo obró, pero quisiera ir a los casos de la Biblia. Amén.
Si usted me lo permite, yo quisiera ir a los casos de la Biblia para que, hermano, nadie pueda decir que... y lo que está en la Biblia, sin duda, sucedió también en nosotros. Amén. Usted se va a sentir identificado con este tipo de personas que narra la palabra del Señor. Y las quiero utilizar de alguna manera porque si usted no ha escuchado estos casos, los escuche. Amén. Amén. Primeramente, hermano, lo que hizo el Señor es que nos trajo libertad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Alguien que está en libertad, hermano, puede disfrutar realmente la vida. Nadie que esté preso pudiera decir que tiene vida, hermano. Llámese cualquier tipo de prisión, llámese como usted le llame, hermano, sea una prisión física, sea un vicio, hermano, sea un sentimiento, hermano. Nadie que esté preso puede experimentar, hermano, verdadera plenitud y felicidad. Pero cuando se es libre, uno puede experimentar la verdadera vida. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, hermano. ¿Cuántos libres hay aquí, hermano? Amén. Gloria al Señor, hermano. Mire, yo quisiera llevarle el primer caso de libertad que le voy a mencionar. Solamente vamos a ver uno, pero le quiero hablar primeramente sobre la libertad. Juan capítulo 8, versículo número 11. Juan capítulo 8. Y el capítulo 8, hermano, del versículo número 1 al 11, nos narra la vida de una mujer. Y yo creo que usted y yo nos vamos a identificar con esta mujer. No solamente se van a identificar las mujeres, sino todos los hombres que hemos sido alcanzados por el Señor. Amén, hermano. Amén. Dice, y Jesús se fue al monte de las olivas y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentándose él les enseñaba. Entonces dice, los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer tomada en adulterio. ¿Tomada en qué, hermano? En adulterio. Y la pusieron en medio. Prácticamente la pusieron en el banco de los acusados. Y le dicen, maestro, esta mujer ha sido tomada en el mismo hecho de adulterando. Y en la ley de Moisés nos mandó apedrear a las tales. Yo me quiero hacer una pregunta. Si ellos sabían lo que la ley de Moisés decía, ¿por qué no actuaron? Pero no actuaron porque querían dejarle la carga a Cristo y quisieron probar a Cristo. Ellos tenían toda la solvencia para poder hacerlo. La ley de Moisés lo mandaba. Ellos podían hacerlo, pero no solamente a ella, sino que iba a ser un juicio imparcial, porque mandaba la ley de Moisés que tanto el hombre como la mujer murieran, porque habían sido encontrados en un pleno acto de adulterio, y eso, hermano, había prácticamente contaminado el campamento, decía el Señor. Cualquiera que contaminara el campamento donde habitara el Señor con su pueblo, se ha cortado, es decir, se ha muerto. Y a los adúlteros, hermanos, se les mandó que los apedrearan, pero no solamente a la mujer, sino también a los hombres. Pero aquí nada más toman a la mujer, nada más para que vea cómo estaba en ese momento, hermano, la injusticia contra la mujer. ¿Sí? Eso no es algo nuevo lo que hoy vemos, hermano, en el movimiento feminista. Esto es algo, hermano, que ha venido en la historia, lo hemos visto. Pero qué lindo Cristo, porque Cristo, hermano, vino a dignificar a la mujer también. Amén, hermano. Qué lindo es cuando Cristo trata con las mujeres, hermano. Si vieran las mujeres en la Biblia, ¿cuántas mujeres fueron dignificadas en el ministerio de Cristo? Hermano, usted se sorprendería. Porque hay gente que dice, no, es que Cristo, o sea, la Biblia está en contra de la mujer y la Biblia es machista. No, hermano. No hay peor mentira que esa, hermano. Si Cristo a alguien dignificó a la mujer, fue Cristo, hermano. Si alguien le dio a la mujer el lugar que Dios le dio desde la origen, desde los principios, fue Cristo, hermano. Y dice, Moisés nos mandó apedrear a los tales. ¿Tú pues qué dices? Mas estos decían, tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia abajo, escribía en tierra con el dedo. Y como perseveraban preguntándole, él se endereza y les dice, el que de vosotros esté sin pecado, arroje contra ella la primera piedra, el primero. Y volviéndose a inclinar a tierra abajo, escribía en la tierra. Oyendo pues ellos, redargüidos en la conciencia, se salieron uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y enderezándose el Señor y no viendo a nadie más que a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado?
Y ella le dijo, Señor, ninguno. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, ve y no peques más. Qué lindo, hermano, caso de libertad. Una mujer que era, hermano, cautiva por una práctica pecaminosa que es el adulterio. Sin duda esta mujer, hermano, era una mujer conocida, era una mujer, hermano, que sabían que ella era casada o que estaba con un hombre casado. Conocían de cerca a estas personas, hermano, y por eso las pudieron acusar. Nadie dice que el caso es irreal. Realmente era una mujer que había sido o sea, no era un caso falso, hermano. No había falsedad en la acusación. No era algo que no fuera cierto. Sin embargo, vemos cómo la libertad de Cristo, hermano, viene a un corazón que está, hermano, envuelto en el pecado. Tal y como tú y yo, hermano, nos encontrábamos así en el Señor. Muchos o todos nos acusaban. Todos nos decían, hermano, que a causa de nuestro pecado éramos dignos de muerte. Así como esa mujer, hermano. Todo aquel que está encerrado en pecado, dice la palabra, porque la paga del pecado es, ¿qué, hermano? La muerte. ¿Cuántos hemos pecado, hermano? Hasta antes de conocer a Cristo, ¿cuántos habíamos pecado, hermano? Todos podemos levantar la mano. Todos habíamos pecado, hermano. Por cuanto todos pecaron, dice la Escritura, están destituidos de la gloria de Dios. Y esta mujer no era la excepción. Los hombres que llevaron a la mujer para que fuera muerta por el pecado, ellos también eran culpables del pecado, hermano. No del adulterio, pero sí eran culpables del pecado. Y ellos, queriendo probar a Cristo, le dicen, Señor, la ley de Moisés manda, ¿tú qué dices? El Señor sabiamente responde y les dice, cualquiera de vosotros que esté libre de pecado, que no haya pecado en absoluto, arroje la piedra el primero. Y dice que se fueron alejando porque fueron acusados en sus conciencias y se dieron cuenta que todos habían pecado. Pero dice algo muy importante, desde los más viejos hasta los postreros, es decir, hasta los más jóvenes. Porque los más viejos pues sabrán más cuántos pecados tendrán. ¿Amén o no amén? O sea, un hombre que es viejo va a tener más de qué dar cuentas. Y por eso los más viejos tenían más de qué dar cuentas y empezaron a tirar la piedra. Yo pregunto, ¿por qué aún así no mantuvieron la piedra? Porque había pecado en ellos. Sin embargo, aquella mujer, ese día, precisamente ese día, en ese momento, fue puesta en libertad por aquel que es único en poner libertad a un alma. Nadie puede, hermano, poner en libertad, solo aquel que estaba libre de pecado. Solo Cristo, hermano, el que no pecó, solo que se hizo pecado por nosotros. Pero Él dice en la Escritura que no pecó y nunca hubo engaño en su boca. Cristo le trajo la libertad a esta mujer, hermano. Es posible hallar libertad en Cristo, hermano, a pesar de haber pecado tanto durante nuestra vida pesada. Hay posibilidad de que nuestra alma pueda ser libre. Amén, sí. Este es un caso que nos dice que sí hay libertad en Cristo, hermano. Esa mujer hasta ese día, el pecado la dominó. Jesús le preguntó inmediatamente, mujer, ¿dónde están todos los que te acusaban? ¿Ninguno hay quien te condenó? Y aquella mujer le dijo, Señor, ninguno. Jesús le dice entonces, mujer, ni yo mismo te condeno. Vete y no peques más. Qué lindo es cuando Cristo, hermano, nos justifica. ¿Cuántos decimos amén? Dice la palabra del Señor, justificados pues por la fe, Romanos 5:1, tenemos paz con Dios. No dice tenemos la paz de Dios como un sentimiento de que ya me siento bien, siento algo bien bonito. No se refiere a ese tipo de paz sentimental. Se está refiriendo a una relación que estaba rota, en la cual había una enemistad. Por eso dice Romanos, justificados pues por la fe, tenemos paz. Es decir, nuestra relación con Dios en Cristo ha sido solucionada. Ya Cristo o Dios ya no es, o yo ya no soy el enemigo de Dios porque estoy ahora en Cristo. Ni Dios se ha considerado mi enemigo porque ahora Él me ve a través de Cristo. Por eso hay paz en la relación. Y esa paz solo Cristo la puede traer, hermano. Cristo por eso le dijo a aquella mujer, ve en paz, ni yo te condeno. Pero ¿sabes qué?
no peques más. Porque, hermano, la evidencia de alguien que ha sido libre, quiero ser muy claro en esto, hermano. Muchos profesan haber tenido un encuentro con Cristo. Mucha gente dice, yo conocí a Cristo, pero la vida en la cual viven, hermano, no ha cambiado. Y cuando Cristo llega a la vida, después de traer libertad, hay un cambio, hermano. Hay una transformación completa. Una vez una persona dijo, llegó tarde al trabajo y luego llegó con el jefe y le dijo, discúlpeme, lo que pasa es que me atropelló un tráiler. ¿Usted le creería, hermano? Si fuera trabajador suyo, ¿le creería que lo haya atropellado un tráiler? Si lo hubiera atropellado un tráiler, los restos estuvieran ahí embarrados en el pavimento, ¿sí o no, hermano? Pero ¿quién le iba a creer a ese hombre que lo había atropellado un tráiler? No era una excusa, hermano. Porque cualquiera que hubiera sido atropellado por un tráiler, el impacto hubiera sido tal que no hubieran quedado restos de esa persona, ¿sí o no? Es lo mismo que sucede con Cristo. Cuando usted o yo podemos decir que tuvimos un encuentro con Cristo, pero no hay cambios, nadie lo cree. Porque cuando tú tienes un encuentro con Cristo, Cristo es ese tráiler que te hace pedazos. Hay una evidencia de que tú ya estás muerto y ahora el que vive es Cristo. Y esta mujer, hermano, tuvo un cambio y fue libre en ese momento, porque la libertad se obtiene en un instante, hermano. Ni yo te condeno, le dijo el Señor. Delante de Dios estás justificada. No hay condenación para ti. Vete, sin embargo, hay una encomienda. No peques más. Tu vida ya no tiene nada que ver con el pecado. Tu búsqueda a Dios ya no tiene nada que ver con relación al pecado. Esa relación debe terminar. Y aquellos que hemos sido libres, hermano, tenemos la misma instrucción de parte del Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? La libertad que Dios nos dio, no nos dio libertad el Señor para que nosotros volvamos a ser presos o esclavos, hermano, al pecado. Dios nos dio la libertad para que ahora andemos en novedad de vida y podamos servir a la justicia. ¿Cristo puede libertar, hermano? Amén. Esta mujer, todos lo acusaban. Todas las personas ahí presentes la acusaban. El pecado acusa, hermano. Donde hay pecado hay acusación. Pero donde está la salvación de Cristo, hermano, por eso dice Romanos capítulo 8, ahí en el versículo 34 y 37, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Decía el hermano Brian temprano. ¿Quién? ¿Qué persona habrá que pueda acusar a alguien que ha sido justificado por Cristo? ¿Quién, hermano? Cristo es el que murió. Amén. ¿Quién, hermano, condenará? Si Cristo es el que murió, dice la palabra del Señor. No solamente murió, sino que también resucitó. Y no solo resucitó, el que además está a la diestra del Padre, el que también intercede por nosotros. Esta es la verdadera libertad que tenemos los que hemos creído en Cristo, hermano. Una libertad plena, en la cual, hermano, ya no hay más condenación. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Esta mujer halló libertad, hermano. Qué linda es la libertad de Cristo, hermano. Lo primero que ofrece la salvación del Señor es libertad. Libertad del pecado, de la esclavitud, del dominio del pecado, del dominio de Satanás. Eso es lo que viene a hacer, hermano, Cristo a cada corazón. Cualquier corazón que no tiene a Cristo está preso, hermano, en el pecado. Está preso bajo el dominio de Satanás. Pero Cristo dice que Él vino a pregonar libertad. Él está gritando, hermano, a los cuatro vientos, a través de la radio, a través de la televisión, a través de las redes sociales, a través de los predicadores, a través de campañas, a través de visitas a los hospitales, a través de visitas a las cárceles. Hermano, Cristo está pregonando a la gente libertad. Y qué lindo, hermano, es cuando un corazón, muchos, Isaías dijo, ¿quién ha creído a nuestro anuncio, Señor? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? No todos creen al Evangelio, dice Pablo en capítulo 10 de Romanos. Pero el Señor sigue pregonando libertad. Amén. El Señor sigue hablando, hermano. Hay gente, mucha gente que le rechaza, pero hay gente creyendo al Señor. Y por eso el Señor sigue mandando a sus
siervos, a sus predicadores, a sus evangelistas, hermano, a la gente, los misioneros. La gente sigue entrando en países que están de alguna manera, hermano, se dice comúnmente cerrados al evangelio, hermano, pero realmente no hay ningún país que esté cerrado al evangelio, hermano, porque no hay puerta que se le pueda cerrar al Señor, porque Él es el que abre y cierra puertas. Bendito sea el nombre del Señor. Donde Él abre una puerta no hay quien pueda cerrarla, hermano. Hay países que aparentemente dicen, aquí no entra el evangelio. No, no, el Señor entró hace mucho. De Jehová es la tierra y su plenitud del mundo y los que en él habitan, hermano. Antes que la gente llegara a gobernar, el Señor ya estaba ahí, hermano. Siempre Dios se vale de alguien, de un siervo valiente, un siervo comprometido a ir a predicar donde nadie quiere predicar. Porque hasta allí, hermano, el Señor va a ir a pregonar libertad. Amén, hermano. Amén. La cosa número 2 que sucede, hermano, es que la libertad provoca adoración. Todo aquel que es libre es provocado a un nuevo sistema de adoración. No hay ninguna persona, hermano, que haya sido libertada por el poder de Cristo que no tenga dentro de su ser el adorar a Dios. Hay gente, hermano, y la adoración, escuche bien, conlleva muchas cosas. Hay muchas áreas en la adoración. La adoración se muestra en el servicio. La adoración se muestra en nuestra alabanza. La adoración se muestra al atender la voz de Dios a través de la palabra. Y uno que ha sido verdaderamente libre, dijo el Señor, y conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y alguien que ha sido verdaderamente libre se convierte en un verdadero adorador. Una evidencia de alguien que ha sido libre es cuando se convierte en un verdadero adorador. El Señor en el capítulo 4 del Evangelio de Juan habla, hermano, acerca de un sistema falso de adoración. Vamos a estar viendo en el estudio, hermano, estamos viendo en los estudios y nos toca ver a la samaritana en este martes que viene. Nos toca ver a la samaritana y vamos a ver lo que Cristo atacó. Pero, hermano, Cristo sabía que había un falso sistema de adoración que había que cambiar. Inclusive Él dijo que el Señor está buscando verdaderos adoradores. Amén. Primero los hace libres y luego los convierte en adoradores. Amén, hermano. Vamos a ver, hermano, rápidamente Lucas capítulo 7, versículo 36. Lucas 7, 36. Qué lindo es, hermano, conocer a Cristo. Lucas capítulo 7, versículo 36. Y vemos el caso de una mujer que había sido pecadora. Pero mire lo que dice la palabra del Señor. Lo voy a leer mientras usted me sigue con su vista. Y le rogó a uno de los fariseos que comiese con él. Y entrando en casa del fariseo se sentó a la mesa. Y he aquí una mujer que había sido pecadora. Repita conmigo, había sido pecadora. En la ciudad. Como entendió que estaba a la mesa en casa de aquel fariseo, trajo un alabastro de ungüento. Y estando detrás de sus pies comenzó. Me gusta esta parte, hermano, porque primero el versículo 37 dice que ella buscó al Señor. Buscó al Señor. Y cuando entendió que estaba con el fariseo, fue y se metió, hermano, a la casa del fariseo. Y estando detrás de los pies de Cristo, por detrás de los pies, los huéspedes, cuando llegaban a una casa, hermano, la forma de sentarse no era con los pies hacia adelante. Se sentaban como si estuvieran hincados. Sus pies podían reclinarse un poco, pero sus pies quedaban detrás de su cuerpo. ¿Se ha sentado alguna vez usted, hermano, que se siente usted cómodo y usted quiere comer? Porque antes no eran las mesas, usted no había sillas, hermano. Eran mesas que estaban casi al nivel del piso. Y la única forma de estar al nivel de la mesa era sentándose de forma como si estuviera de cuclillas, hincado, y los pies quedaban hacia atrás. Entonces, la mujer no interrumpe al Señor mientras Él está en la mesa, sino que ella aprovecha la posición de Cristo. Sus pies están por detrás del Señor y aquella mujer llega a los pies de Cristo. No es que Cristo estaba sentado y ella se arrodilló a los pies, no, sino que los pies estaban por detrás. Y en esa posición aquella mujer llega y dice, y estaba detrás a sus pies, en la posición posterior de Cristo. Ahí estaban y sus pies estaban descubiertos, y ahí es el lugar donde esta mujer llega y dice, comenzó llorando. ¿Cómo comenzó, hermano? Estamos viendo, hermano, cómo alguien que ha sido libre es motivada a la adoración, una verdadera adoración. Y ojalá, hermano, que cada uno de nosotros seamos motivados en la libertad de Cristo a este tipo de adoración, hermano. Comenzó llorando a regar con lágrimas sus pies
y los limpiaba con cabellos de su cabeza, besaba sus pies y los ungía con el ungüento. Yo quiero que por un momento imagine la escena, hermano. Quisiera llevarlo y teletransportarlo, si es posible, a ese lugar. Trate de imaginar el lugar. Trate de imaginar al Señor sentado. Ahí estaba el fariseo que lo había invitado. Ahí estaban muchos fariseos, sin duda, muchos escribas, doctores de la ley. Ahí había gente religiosa, mucha gente. Y de repente llega, hermano, a la casa y entra por aquella puerta una mujer que los fariseos, escuche bien, hermano, una mujer que era pecadora, que ante los ojos de los fariseos y los escribas y todos aquellos religiosos, aquella mujer, hermano, era imposible que entrara. Pero ¿cómo entró? No sé cómo entró aquella mujer. La verdad es que no sé cómo entró, porque ese lugar estaba repleto de religiosos. Gente, hermano, que se justificaba a sí mismo delante de Dios creyendo que nunca habían pecado. De hecho, el que invita a Cristo ahí, no lo invita porque creyera en Él, lo invitó solamente para traer algo de fama a su nombre, pero nada que ver, hermano, con una convicción de ese corazón de creer que Cristo era el Mesías. Él no creía ni siquiera que fuera un profeta, pero él invita al Señor, mucho religioso ahí, y de repente una mujer pecadora, contaminada para ellos de pecado, entra por las puertas y se deja caer a los pies de Cristo por la parte de atrás. Y dice que comenzó a llorar. Sin duda, hermano, aquella escena no era para nadie, la pudo pasar de largo. Todos empezaron a observar. Y sin duda muchos hubieran querido darse cuenta antes y no dejarla entrar. Sin duda muchos hubieran querido sacarla en ese momento de los cabellos, porque, hermano, era una contaminación que una mujer como esa entrara a un lugar en casa de un fariseo, un hombre, hermano, que creía que ya tenía el reino de Dios ganado. Pero a aquella mujer no le importó todo eso, no le importó ser rechazada, no le importó el sistema establecido de religiosidad, porque todo aquel que ha sido libre, hermano, no hay nada que pueda impedir la verdadera adoración de uno que ha sido libertado del Señor. Alguien que ha sido libre, hermano. Por eso usted de repente ve gente, hermano, y a usted le puede parecer loca, y gente va en el carro, van cantando y de repente usted los ve llorando. No lloran por cualquier canción, hermano, van llorando porque sin duda van. Bueno, yo así he venido en el carro y la gente se me queda viendo como loco. Ese lo debe haber golpeado a la esposa. Le han de haber dicho que no le aceptaron la propuesta, X, lo corrieron del trabajo, ¿no? Yo vengo adorando a Dios, hermano. Viene uno manejando y uno viene llorando y viene cantándole al Señor. Uno puede estar, hermano, en su casa. A mí me ha tocado, hermano, de repente ver a mi esposa viendo hacia el techo y de repente está con todas las lágrimas y está llorando, hermano, está adorando al Señor. Porque alguien que ha sido libre, hermano, lo primero que hay una provocación, es una provocación de exaltar, de bendecir, adorar a aquel, hermano, que nos ha hecho libres. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Alguien que no adora, hermano, difícilmente se puede creer que ha sido libre, hermano. La adoración se puede manifestar, dijimos, de varias maneras, pero, hermano, hay una evidencia de adoración. Y esta mujer, había una evidencia de que había sido libre. Y esta mujer va, y, hermano, dice que comenzando llorando, empezó a regar con lágrimas los pies del Señor. Yo quiero que imagine, hermano, las lágrimas cayendo a los pies, hermano, terrosos del Señor. Porque el Señor no caminaba en el pavimento. El Señor no traía Nike, no traía Converse, no traía Adidas, no traía ese tipo de calzado. Él traía sandalias. Y, hermano, y usted cuando trae sandalias y anda en los caminos terrosos, lo primero que se ensucia son sus pies, hermano. Lo primero que se hacen blancos son sus pies, y cuando le caen gotas de un líquido, hermano, se empieza a hacer un lodo, ¿sí o no, hermano? Cuando usted anda, le ha tocado que anda con sandalias en el monte y de repente usted se quiere lavar los pies, lo primero que se hace es una mezcla de agua con tierra y, hermano, se hace un lodo. Bueno, así es la escena, hermano, de los pies de Cristo. Las lágrimas empezaron a caer en los pies sucios del Señor porque estaban aterrados y se empezó a hacer un lodo, sin duda, hermano. Sucios los pies del Señor, las plantas del Señor era lo que se veía, porque los pies quedan volteados, hermano, y las lágrimas empezaron a caer sobre lo más sucio de los pies del Señor. Y aquella mujer empezó a llorar y sus lágrimas,
empezaron a mojar los pies del Señor y sus cabellos los empezó a utilizar como una franela para limpiar los pies de Cristo. Y cuando ella vio que los pies de Cristo de alguna manera estaban limpios, derrama el ungüento de alabastro. Qué lindo es esto, hermano. Dice ese canto: no hay lugar más grande que los pies de Cristo. Porque ahí está el lugar de un verdadero adorador, hermano, a los pies del Señor. Dice el canto: no hay lugar más alto, dice. Cuando alguien entiende lo que significa la libertad de Cristo, hermano, se convierte en un verdadero adorador. Y esa mujer adoró, hermano, y dice que los limpiaba con los cabellos de su cabeza y besaba sus pies, los ungía con el ungüento. Y como vio esto el fariseo, fíjese, el que lo invitó, el anfitrión, el que se suponía que lo conocía y por eso lo invitó, fíjese lo que dice: y como vio esto el fariseo que lo había convidado, habló entre sí, dentro de sí. Nadie lo escuchó, nadie se dio cuenta de las palabras de aquel señor, solamente, o sea, de los preceptos de solo Cristo. Hablando entre sí, dijo: fíjese en la forma despectiva en que se refiere a Cristo, si fuera profeta. Él no creía que lo fuera, pero lo invitó, dijo, porque todos lo siguen, pues yo quiero participación de esa fama. Se quiso colgar de la fama de Cristo. Si fuera profeta, conocería quién es esta mujer que le toca. O sea, si él supiera quién es, la hubiera echado de sus pies hace mucho. Pero Cristo no hace eso con los pecadores, hermano. Dice que Él no despreciará nunca un corazón contrito y humillado. Dice que cualquiera que se humilla será exaltado, y cualquiera que se ensalza será humillado. El Señor no despreciará un corazón contrito. Cuando viene a los pies del Señor, nunca usted va a ver a Cristo rechazando a una persona que se humilla, ¿no? Alguien que reconoce en su vida el pecado, alguien que dice: Señor, yo he visto el pecado obrar en mi vida y ha destruido mi vida, Señor, pero la única esperanza que yo tengo eres tú. Y cuando esa persona viene, nunca va a ver a Cristo, nunca de los nunca va a ver a Cristo, hermano, desechando a un pecador en arrepentimiento, nunca. Por eso todo aquel que viene a Cristo en arrepentimiento, hermano, bendito sea el nombre del Señor, porque hay un lugar especial para él. Gloria al Señor. Ese canto muy hermoso que dice: hay lugar en Jesús para ti, hay lugar en Jesús para ti, aunque millones de almas ya vinieron a Él, hay lugar en Jesús para ti, porque aún hay lugar en Cristo, hermano, para todo aquel que en arrepentimiento de corazón venga reconociendo el señorío de Cristo. Esa mujer, hermano, dijo el fariseo: si este hombre fuera profeta, conocería quién es la mujer que lo toca y lo está tocando. Y si él dice ser un enviado de Dios, como enviado de Dios, no permitiría que esta mujer contaminada lo tocara. Pero claro que él sabía quién era aquella mujer, y el mismo Dios estaba ahí recibiendo a aquella mujer, hermano. Estaba recibiendo su adoración, su llanto, su lloro, hermano, sus lágrimas estaban recibiendo, hermano, en los cielos estaban recibiendo esta adoración. Y dice: entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dice: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de estos le amará más? Y él respondió, Simón dijo: pienso que aquel al cual perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa, le dice el Señor, y no me diste, ni siquiera me diste agua. No me diste agua para lavarme, ni para mojar mis pies. No me diste agua. Entré y me senté a tu mesa con mis pies sucios. No me ofreciste un poco de agua. Pero esta mujer, dice, ha regado. No eran simples lágrimas, dice que ha regado, como si fuera un chorro de lágrimas. Qué lindo es adorar así, hermano. Amén. Qué lindo es adorar a Dios. Y aunque no haya papel de rollo ni servilletas, hermano, cuando uno está orando, dice que, hermano, que suelta todo el llanto, hermano. Hermano, si un día usted está gripado y congestionado, hermano, métase a adorar a Dios
y va a ver cómo se alivia de la congestión, porque se destapa todas, hermano, todas prácticamente sus vías respiratorias. Cuando uno está adorando a Dios, hermano, créame, uno se limpia prácticamente. La verdadera adoración hace que lloremos y lloremos continuamente, hermano, y esto es algo tan bello. Lo que sintió aquella mujer, dijo Cristo: entré a tu casa, no me diste agua para lavar mis pies, pero esta mujer no ha cesado de regar mis pies con sus lágrimas. Entré a tu casa, hermano. El sistema de alguna manera ¿cómo se dice cuando alguien es hospedador? Sí, el recibimiento que hacía un hospedador a sus huéspedes era que lo primero que los saludaba es con un saludo de paz y le daba un beso. En el oriente así era. Y este hombre se le olvidó todo, hermano. Se le olvidó todo lo que era, hermano, lo que tenía que tener un anfitrión, con tal de ganar la fama de Cristo. Se le olvidó darle agua, ni siquiera le dio agua para limpiarse los pies, no le dio beso, que era la costumbre, hermano, de cualquier anfitrión, recibir así a sus invitados. Pero esta mujer dijo: desde que llegué no ha cesado de besar mis pies. Ni siquiera me ungiste mi cabeza con aceite como recibimiento, pero esta ha ungido con ungüento mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados son perdonados, por cuanto amó mucho, mas al que se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Qué lindo es esto, hermano. Alguien que tiene tenido un encuentro con Cristo, ha sido libre, posteriormente entra en él un sistema de adoración como nunca antes, hermano. Antes conocíamos un sistema de oración falso, pero ahora que venimos a Cristo conocemos la verdadera razón de adorar a Dios, hermano. Amén. Amén. Usted puede adorar donde quiera y donde usted se encuentre, usted puede levantar las manos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. La mujer samaritana le dijo: Señor, vuestros padres dicen que es en este monte donde se debe de adorar. Ustedes los judíos dicen que es allá en el templo en Jerusalén. Jesús le dijo: mujer, viene la hora y ahora es cuando no adoraréis a Dios ni en este monte ni en Jerusalén. Todo lugar es, hermano, idóneo para adorar a Dios. Usted viene a la casa del Señor, aquí adora a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No es el único y exclusivo lugar para adorar a Dios. Usted puede estar en su casa adorando a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Usted está sirviendo la comida, usted puede estar sirviendo a Dios. Dios nos da la oportunidad, el privilegio de que donde quiera que estemos, hermano, podemos servir al Señor y adorarlo con un corazón limpio. Bendito sea el nombre del Señor. Levantar nuestras manos, exclamar y decir: Señor, bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que te perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Sí, Él, alma mía, bendícelo. ¿Quién puede detener, hermano, nuestra oración, hermano? Nadie. Nadie, hermano. Veía el testimonio de un hombre que había sido preso, hermano, durante 14 años. Fue secuestrado y llevado a prisión. Pensaron que había muerto, hermano. 14 años encerrado en una celda sin ver la luz del sol. 14 años, hermano. Lo golpeaban y lo golpeaban, hermano. De hecho, ese hombre murió en el 2001, pero lo hirieron de tantos golpes en sus pies, que él ya no pudo volver a caminar como antes. Tanto tiempo, hermano, que lo golpeaban y él decía: Señor, recibe mi adoración. Señor, recibe mi adoración. Señor, tú eres bendito por los siglos. Y cuanto más adoraba, más lo golpeaban. Y decía: tú no te puedes callar. No me puedo callar. ¿Cómo podría callarme y dejar de adorar a aquel que me dio la vida? Y más lo golpeaban, hermano. Sus heridas eran tan profundas que cualquier persona podía meter el dedo, hermano, y metía tanto así de su dedo en las heridas de sus pies. Cuando aquel hombre que lo golpeó durante 14 años, hermano, le preguntó que por qué no podía callarse, por qué era así como era.
¿Por qué no dejaba de adorar a Dios? ¿Por qué? Él no podía entender, dijo, es que yo estoy adorando a Dios y en mi adoración oro por ti. Fíjese, hermano. Oró por el hombre que lo golpeó por tanto tiempo. Ese hombre no pudo comprender eso. ¿Cómo oras por mí? ¿Cómo estás pidiendo por mí? Si yo soy el que te he golpeado durante 14 años. Dijo, por ti estoy vivo, porque Dios me mantiene orando por ti. Y ese hombre se convierte al Señor. El carcelero que lo golpeó, el verdugo de aquel hombre, hermano. Porque nuestra adoración siempre va a tener un propósito, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú adoras a Dios, hay gente que te observa, aún tus propios enemigos. Cuando tú adoras a Dios, hay gente que está viendo y expectando, hermano, cómo tú sirves en medio de la prueba, cómo tú sirves en medio del dolor. Y tú puedes elevar una oración, adoración al Señor, aquel que te salvó. Y eso el mundo lo ve, gloria a Dios, hermano. La gente ve lo que tú haces. Aquel hombre dijo, pueden golpearme, pueden encerrarme, pueden dejarme solo. Si quieren no me pueden dar de comer, pueden golpearme todo lo que ustedes quieran, pero lo que no pueden hacer, no pueden impedir que desde dentro de mi corazón salga una adoración a Dios. Ustedes no pueden impedir eso, porque yo estoy adorando a Dios. No hay cadenas que puedan interrumpir mi adoración, no hay cárcel, no hay prisión, no hay golpes que puedan cesar mi adoración a Dios. Esto es algo tan bello, hermano. La adoración a Dios es, hermano, solamente en alguien que ha recibido la libertad de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso a Cristo, hermano. Adórenlo, bendito sea el nombre del Señor en esta hora. Lucas capítulo 8, un poquito más adelante, hermano, ahí mismo en el versículo número 26. Un encuentro con Cristo no solamente provoca libertad, no solamente provoca adoración, sino que también provoca un espíritu de servicio. Gloria al nombre del Señor. Rápidamente le voy a leer versículo 26. Y navegaron a la tierra de los Gadarenos, que está delante de Galilea. Y saliendo de la tierra, le vino al encuentro de la ciudad un hombre que tenía demonios, ya de mucho tiempo, y no vestía vestido, ni estaba en casa, sino por los sepulcros. El cual, dice, como vio a Jesús, exclamó y se postró delante de él y le dijo de gran voz: ¿qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, que ya tenía mucho tiempo, y le arrebataba. Y le guardaban preso con cadenas, grillos. Pero él, rompiendo las prisiones, era agitado del demonio por los desiertos. Y el Señor le preguntó diciendo: ¿qué nombre tienes? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no le mandase ir al abismo. Y había allí un hato de muchos puercos que pasían en el monte. Y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dejó. Y salidos los demonios del hombre, entraron en los puercos, y el hato se arrojó en un despeñadero del lago y se ahogaron. Y los pastores, como vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso a los de la ciudad y por las heredades, y salieron a ver lo que había acontecido, y vinieron a Jesús, y hallaron sentado al hombre de quien habían salido los demonios, vestido en su juicio, y a los pies de Jesús, y tuvieron miedo. Y les contaron los que habían visto cómo había sido salvado aquel endemoniado. Entonces todas las multitudes de la tierra y los gadarenos alrededor les rogaron que se fuese de ellos, porque tenían gran temor, y ellos, subiendo al barco, volviéronse. Versículo 38 dice: y aquel hombre de quien habían salido los demonios le rogó que le dejase estar con él. Mas Jesús no le dejó, le despidió diciendo: vuelve a tu casa, cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Un encuentro con Cristo provoca libertad, provoca verdadera adoración, pero también provoca un servicio incondicional a Cristo. Hermano, una evidencia de que nosotros hemos sido salvos es cuando hay una motivación por servir a Cristo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Cada uno de los que hemos experimentado la mano de Dios, hermano, somos llamados al servicio de Dios. Aquel hombre, hermano, Marcos dice que él, queriéndose subir a la barca con Cristo, imagínense el hombre aquel, hermano, libre de una legión de demonios. Decía nuestro hermano Edgar mientras predicaba que eran entre 4 y 6 mil demonios dentro de un hombre. Legión era su nombre. Y una legión romana de soldados, hablando,
en el ámbito militar era aproximadamente del número de 6,000. Imagínense, hermano, dice que ninguna cadena ni grillos le podían atar, rompía las prisiones, dañaba, hería a aquel que lo quería ayudar. Pero ahora, salvo por Cristo, libre por Cristo, aquel hombre que se quiso, cuando Cristo ya se sube a la barca, él quería, hermano, la inercia de querer servir a Cristo estaba en él. Porque es una inercia, hermano, el Espíritu de Dios que antes no estaba, ahora está, hermano, provoca que cada uno de nosotros, el Señor pone algo en nuestra vida de querer servir a Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Por eso, hermano, la iglesia nunca debe de estar paralizada en la ociosidad. Debe de estar siempre sirviendo a Cristo, porque esa es una evidencia de que el Señor está en ese corazón, hermano. Ningún cristiano debe de estar, hermano, sentado. Ningún cristiano debe de estar, hermano, durmiendo en sus laureles, sentado en una hamaca, hermano. Ningún cristiano, todo creyente debe de servir al Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Dígale al Señor: Señor, llévame a donde yo tenga que servirte. Señor, haz que mi corazón sea motivado al servicio, Señor, porque tú eres digno de que mi corazón te sirva como tú eres digno, Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto, hermano? Ningún cristiano debe de ser, hermano, desmotivado a servir a Cristo. Cualquiera que le diga, hermano, que usted debe de estar sentado sin hacer nada, hermano, esto es, hermano, una mentira. Todo cristiano, hermano, debe de estar sirviendo al Señor, porque es una motivación natural del Espíritu de Dios. Aquel joven se quiso subir con Cristo, dijo: pues yo ya no tengo a quién ir, mi casa era el sepulcro, ahí vivía yo, ¿a dónde voy a ir yo? Solamente me resta seguirlo, a donde Él vaya yo voy a ir, sin duda, dijo en su corazón. Donde Él me lleve, sin duda, ahí yo voy a estar. Lo que Él me diga, yo voy a hacer, porque eso es un sentir de un corazón que ha sido libre, hermano. Donde quiera que Él me llame, yo voy a estar. Lo que Él me diga que haga, lo voy a hacer. No importa sea poco o sea mucho, lo importante es, lo voy a hacer para Él. Y de repente Cristo, hermano, le impide subir a la barca y le dice: ¿a dónde vas? Marcos dice que Él se quiere, y el Señor lo detuvo y le dice: ¿a dónde vas? Pues, ¿qué, Señor? ¿Voy contigo? No. O sea, quiero que trabajes, pero no junto a mí. Yo voy a estar contigo, pero tú no vas a estar conmigo. Yo voy a ir a otra parte, pero tú, mientras, vas a ir a los tuyos. Le cambió el rumbo. Fíjense que el joven no dijo: no, Señor, no, si no es contigo, no. A veces podemos actuar así. No, si no es de esta forma, no. No, Señor, si no se hace a mi manera, no me pidan que sirva. No. Donde el Señor lo ponga, el que realmente ama a Dios va a servir, hermano. ¿A cuántos dicen amén? Y ese joven le dice al Señor: no, mira, no es contigo, pero date la vuelta. Allá de donde tú eres hay 10 ciudades. De hecho, el lugar se llama Decápolis. Decápolis significa 10 ciudades. 10 ciudades. ¿Me quieres, hermano? No tomó instituto bíblico, no se preparó para las misiones. No quiero decir que eso sea malo, todo lo contrario, es muy bueno. Amén. Pero en el caso de él, le dijo el Señor: mira, date la vuelta, ve a aquellas 10 ciudades de donde tú eres, ve a los tuyos y ve y diles cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. ¿Sabe qué hizo ese hombre? Dice por ahí: a lo que te truje chencha. Inmediatamente se puso a trabajar y fue a ganar almas, fue a predicar. Porque, hermano, nunca debemos olvidar, si el Señor nos salvó a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor, hermano. ¿Estamos contentos porque Cristo nos salvó, hermano? ¿De veras? Denle un aplauso a Cristo, hermano. Si Cristo nos salvó, estamos contentos. Pero no olvidemos los nuestros. No olvidemos los que están afuera. No olvidemos los que aún no tienen a Cristo, hermano. Si a Cristo no le hubiera importado eso, le hubiera dicho: tú ven conmigo ya que los tuyos se las arreglen como puedan. No, Jesús le dijo: no, ve y dile a los tuyos. Gánate a esas personas que no quieren. Mire, la ciudad de Decápolis, hermano, se cree que era una zona gentil. Toda esa zona no se había permitido entrar ninguna sinagoga. Por eso es que en esos lugares se podían apacentar puercos, porque los lugares donde había judíos, hermano, era imposible que usted viera eso. Gente apacentando puercos, porque los puercos eran inmundos para ellos. Eran zonas lejanas donde los judíos no entraban.
No había ni siquiera sinagogas, no había presencia de sinagogas ahí. Por eso la oscuridad en la que vivían, hermano. Y por eso, hermano, tantos demonios en un hombre. Y Jesús le dice: ve a los tuyos y ve y diles cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Aquel hombre corre al servicio. Corre, hermano, diciéndole a los suyos que en Cristo Jesús hay esperanza, que en Cristo Jesús hay salvación. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Bendito sea el nombre del Señor. 4, hermano, y ya voy a terminar. Puede suceder que quizá alguno aquí o alguien en algún momento puede tener o sufrir un alejamiento y que olvide lo que el Señor ha hecho con él. Sin embargo, la Escritura nos habla cómo Dios, aún de haber obrado en nuestras vidas y haber sido salvos por su gracia, podemos, hermano, caer en el consejo de los malos, por la influencia del enemigo, hermano, o de otros. Podemos tomar decisiones incorrectas. Podemos haber tomado un día una decisión que no fue la idónea y la cual trajo dolor y consecuencias a nuestra vida. Pero Lucas capítulo 15 nos da un ejemplo tan lindo, tan claro, de que esto puede suceder. No es lo mejor que pueda suceder, pero existe la posibilidad de que algo así suceda, hermano. Pero vemos cómo el Señor aún así tiene misericordia de nosotros. Usted sabe, no la voy a tratar enteramente, solamente voy a dar los rasgos principales. Este pasaje, capítulo 15, del versículo 11 en adelante, habla de un hijo que tenía un hermano mayor. Y estos dos hermanos tenían un padre, y este hijo menor estaba insatisfecho con lo que el padre le había dado. Y en algún momento dijo: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él, el padre, accede y le da la parte de la hacienda, hermano. Y aquel hijo decide vivir fuera de la voluntad del padre. Esto, hermano, puede ser posible. Y quizá algunos de nosotros hemos experimentado esta situación. Que en algún momento creímos, hermano, que podíamos hacer las cosas mejor y tomamos decisiones equivocadas. Pero la desgracia, por decirlo así, nos encuentra en las decisiones malas que tomamos. Sufrimos dolor. Este hijo se fue, y dice que se fue a una provincia lejana y allá vivió perdidamente. Y esa vida que llevó le hizo entender, hermano, que no había sido la decisión correcta. Y dice la Escritura que a aquel hombre se le acabó el dinero, porque así sucede, hermano. Pensamos que la que traemos en la maleta nunca se va a acabar, que va a ser eterno, que el gozo que de alguna mente experimentamos nunca se iba a acabar, y que el estar lejos de la presencia de Dios nunca iba a suceder nada. Pero no, hermano, sí sucede. Los ríos se secan, los arroyos donde corría agua se secan, deja de llover y la tierra se empieza a desquebrajar. No hay hierba que crezca en una tierra seca. Al no haber hierba, no hay animales que coman. Al no haber animales, no hay alimento, no hay producción. Es lo mismo que sucede en el ámbito espiritual. Cuando alguien se aleja de los ríos del Señor, de la presencia del Señor, hermano, no hay nadie que pueda satisfacer tu alma como Cristo. No hay nadie, hermano, que pueda suplir lo que Cristo nos da. Hay gente que quiere suplir lo que Dios les da, hermano, con las cosas del mundo. Nunca lo va a poder usted suplir con él. Y en ese alejamiento, hermano, este hombre sintió cómo el alejamiento de su padre le costó y le estaba trayendo consecuencias. Y dice la Escritura que fue a uno de los oficios más bajos para un judío, que era el apacentar puercos. La forma más inmunda de trabajar para un judío era, de hecho, un judío nunca prefería morir antes que trabajar en eso. Pero era tanta la necesidad que estaba pereciendo por causa del hambre que se levantó en aquella zona, y no le importó servir en el lodo. Allá donde estaban los puercos arrastrándose en el lodo, ahí estaba él apacentando a los puercos. Inclusive él quería comer la comida, las algarrobas que los puercos estaban comiendo. Quería comer de eso. ¿Hasta dónde puede llegar alguien que se aleja de Dios?
Alguien que se aleja de Dios, hermano, va a querer tener acceso a todo, pero se va a dar cuenta, hermano, que nada de eso puede suplir la presencia de Dios. No hay nada que pueda suplir la presencia de Dios, hermano. Tú y yo podemos estar en la iglesia, pero si estamos dejando de buscar a Dios y queremos suplir, hermano, esa presencia con activismo, queremos suplir esa presencia con servicio, no, hermano. Todos los que estamos aquí tenemos una necesidad, y esa necesidad tiene que ser suplida en la búsqueda de la presencia de Dios, hermano. Podemos estar aquí, hermano, pero si somos una iglesia que no ora, nada puede suplir la presencia de Dios en este lugar, hermano. Si no hay una iglesia que busca a Dios, si no hay un corazón que está en el lugar de la oración, en comunión con Dios, hermano, es ahí donde está la presencia de Dios, en la comunión con el Padre. Y hermano, dice que este joven, volviendo en sí, gloria a Dios, hermano. ¿Cómo es el Señor, hermano, que nos permite volver en sí? ¿Cuántos han vuelto en sí, hermano? ¿Cuántos les ha tocado que se han alejado en algún momento, hermano? Yo no quiero decir que usted ha dejado de venir a la iglesia, porque podemos estar presentes en la iglesia, pero lejos de Dios. Cerca del púlpito, cerca del altar, pero lejos de Dios. ¿Cuántos les ha pasado esto, hermano? Yo puedo decir que a mí me ha pasado. He sentido el alejamiento, hermano. Como mi corazón se ha alejado de Dios y nada puede suplir la presencia de Dios. Pero qué lindo, hermano, cuando el Señor en su gracia nos hace volver en sí. Y nos permite recapacitar qué es lo que sucedió, qué es lo que está pasando. Y hermano, nos damos cuenta que algo hicimos mal o algo dejamos de hacer. Viene el Señor como fue a la iglesia de Éfeso en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Va el Señor y nos amonesta, nos advierte. Hermano, nunca desprecie la amonestación del Señor, hermano. Recíbala porque es para su bien, hermano. Es para nuestro bienestar. El Señor, hermano, sin duda habla en la condición de este hijo, hermano. Dice que él vuelve en sí, o sea, en algún momento reacciona. Llega un punto en su vida, hermano, en que él tiene que reaccionar y él vuelve en sí. Es decir, que no estaba en su sentido, sino que él vuelve en sí. Dice, ¿qué está pasando? Se cuestiona y dice, ¿qué estoy haciendo aquí? Ve a los puercos, ve hermano, el lodo, el cieno donde él se encuentra, ve la comida de los puercos, ve, hermano, él con las algarrobas en su boca, y de alguna manera él dice, ¿qué estoy haciendo aquí? Y entonces compara la situación que está ahí en casa de su padre, porque sin duda no se olvida, eso no se olvida, hermano. Alguien que ha experimentado la presencia de Dios nunca va a olvidar esa experiencia. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Siempre hay una experiencia en el Señor que nos marca. Una experiencia que nos hace comparar nuestro estado actual con el estado anterior. Y aquel hombre dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? En la casa de mi padre hay demasiados jornaleros, hay demasiada comida, hay un ambiente totalmente distinto de libertad, de gozo, de alegría. Pero yo pensé, me equivoqué, ¿qué estoy haciendo aquí? Este no es mi lugar. Este no es el lugar para el que yo fui diseñado. ¿Por qué estoy aquí? Pero él vuelve en sí. Entonces él recapacita y piensa, estoy pecado, pequé, le falté a mi padre, pero no solamente a mi padre, le falté también a mi Dios. Por tanto dice, me levantaré. Porque ese es el ánimo del Espíritu, hermano, que te levantes. No es que te sientas ahí, hermano, todo culpable, abatido y que ahí te quedes. Esa no es la intención de Dios cuando redarguye nuestro corazón, hermano. La intención de Dios cuando redarguye nuestro corazón es que tú sientas que estás mal, experimentes las consecuencias de lo que hiciste mal, pero también es guiarte al arrepentimiento y en el arrepentimiento levantarte, llevarte a la posición original. Ese hombre dice, me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado como tu hijo, hazme uno de tus jornaleros. Y dice la escritura que cuando él vuelve, él todavía ni llegaba, y dice que el padre lo estaba viendo de lejos. ¿Cómo sabía el padre que ese día regresaba a su hijo? Escuche bien, hermano. En la parábola, sin duda, no deja lugar a la imaginación, sino que ese padre todos los días miraba
hacia donde había partido el hijo. Y todos los días el deseo del padre era ver al hijo regresar. Ese es el sentir de Dios, hermano, en la restauración de cualquier persona. Todos los días el padre está esperando. Todos los días el padre está esperando que alguien regrese. Hay muchos alejados del Señor y ¿sabe qué está haciendo el Señor? Esperándolos. Dice que aún venía de lejos y no esperó a que el hijo llegara a casa. El padre salió corriendo. Qué linda escena, hermano. El padre sale corriendo y cuando ve a su hijo, hermano, llega hasta donde está su hijo, hermano, y se abalanza sobre él, lo abraza y dice que lo besa en el cuello. Yo quiero imaginar esa escena, hermano. Imagínenla, aquel hijo perdido, hermano, contaminado, sus ropas viejas, desgastadas, contaminadas, amado hermano, pero eso no le importó al padre. Ese hijo hace mucho que se había arrepentido, hermano, y el padre lo sabía. La evidencia de que se había arrepentido es que venía a casa. El bien que el padre le había dado lo hizo reflexionar y ese hijo regresó. Y cuando él venía, se echó al cuello de aquel hijo y dice que le besó. Hermano, sin duda ese sentimiento del padre es el mismo sentir para aquellos que se apartan de Dios, aquellos que en algún momento tomaron una mala decisión y dijeron, ya me puede ir mejor, y van y se dan cuenta que nada es así, hermano. El enemigo es padre de mentira y él nos hace ver muchas cosas y a veces podemos creer, pero hermano, no hay lugar que supla la presencia de Dios. No hay nadie que pueda satisfacer solo lo que Dios puede hacer, hermano, en nuestras vidas. Por último, hermano, este alejamiento, hermano, puede suceder, pero hermano, hay lugar para regresar a Cristo nuevamente, hermano. Si hay alguien aquí que en algún momento diga, pastor, yo me he sentido así, y muchas veces me he visto cuestionado y no he querido regresar porque siento demasiada culpabilidad por lo que yo he hecho, siento demasiado remordimiento, demasiada acusación en la conciencia. Yo quiero decirte, hay lugar en el Padre una vez más para ti. Él te está esperando. Él te está esperando. Número 5 y por último, hermano, el último proceso es la esperanza que el Padre nos da. Cada uno de los que hemos venido a Cristo, hermano, experimentamos la esperanza. Y rápidamente, hermano, quisiera llevarle ahí mismo a Lucas capítulo 23, versículo 43. Y ya voy a terminar, hermano. Gracias por su paciencia. Capítulo 23, versículo 43, dice la palabra del Señor. Versículo 39 dice, y uno de los que estaban al lado del Señor, los malhechores que estaban colgados, le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, dice, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal ha hecho. Y le dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este hombre, hermano, a punto de morir, a pocas horas de morir, encuentra esperanza con Cristo. Cristo, hermano, lo que ofrece no solamente es libertad, no solamente te motiva la verdadera adoración, no solamente te motiva a servir, no solamente te recibe a pesar de que tú te hayas alejado, sino que todo aquel que viene a Cristo recibe esperanza, hermano. Aquel malhechor dijo, nosotros estamos recibiendo nuestro justo castigo, estamos siendo castigados por lo que hemos hecho, es justo lo que estamos recibiendo. Pero aún así, hermano, hay gente que diga, yo estoy sufriendo las consecuencias de lo que he vivido, de lo que yo he hecho. Pero aún así, Cristo ofrece la esperanza. Dice aquel hombre que le dice al Señor, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Quiere decir que creyó en Cristo como el Rey de Reyes. Creyó en Él como el Mesías que iba a establecer su reino. Y esa fe, Cristo la ve. Cuando tú crees en Cristo, Él ve tu corazón, ve lo que hay en tu corazón, y tú podrás decir, aún habrá esperanza para mí a pesar de quien fui. Imagínense aquel malhechor, hermano,
Cualquiera pudo haber dicho, no, pues así que fácil, ya, arrepintiéndose ya después de haber hecho todo lo que hizo. Claro, hermano, ¿quién de nosotros no era así? Todos recibimos la misma gracia. ¿Sí o no, hermano? Tú y yo estábamos muertos en delitos y en pecados. Pero dice la palabra del Señor, hermano, que Cristo vino a darnos vida. Y lo mismo hizo con aquel malhechor. Aquel malhechor, hermano, cualquiera hubiera dicho, ya no hay esperanza para esos dos que están colgados. El uno rechazó la esperanza que Cristo le ofrecía, pero el otro la decidió tomar. Y en el último instante de sus vidas, ya en las últimas horas de su vida, ese hombre encuentra a Cristo. Hermano, yo me he topado con personas que horas antes de morir, yo en lo personal, como sé que usted ha tocado con casos, les hemos predicado la palabra del Señor. Muchos que nunca habían creído en Cristo, una hora antes creyeron al Señor. Y usted dice, pero pastor, ¿puede ser que una persona antes de morir se pueda arrepentir? Claro, hermano, claro que sí, porque Cristo es la esperanza viva. ¿Y será que aquel que invocara el nombre del Señor, dice, será salvo? No importa que sean los últimos momentos de tu vida, puede clamar cualquier persona al Señor, hermano, y si lo hace de corazón, aún ahí en los ojos del Señor están para ver, los oídos del Señor para, hermano, oír, y los brazos del Señor para abrazar. Ahí está el Señor, hermano, escuchando la oración. Mientras haya un aliento de vida, hermano, hay esperanza. Lo que vino a traer el Señor a este mundo es esperanza, hermano. Quizá alguien pueda decir, pastor, para mí habrá esperanza. Amén, en Cristo siempre habrá esperanza para todos y cada uno de aquellos que decidan venir en fe, creyendo que Jesucristo es el Señor soberano, el Rey de reyes y Señor de señores, el Salvador del mundo, hermano. Hay esperanza para ti. A mí me tocó orar, hermano, y termino con este testimonio. Me tocó orar por un hombre que en su vida era un ateo. De hecho, él era un filósofo, un catedrático del Tecnológico de Monterrey. Duro de corazón, cerrados, hermano, a la fe, cerrados al cristianismo, pero perversos de corazón también. Y este hombre le sorprendió que en sus últimos días de vida, porque él no sabía que iba a morir, pero ya su estado era muy grave. Y cuando yo fui y le prediqué, hermano, él se sorprendió, porque él pensó que yo iba a llegar, le iba a hacer una oración y yo me iba a ir. Pero él vio algo distinto. Él vio que yo llegué, le cambié los pañales, esperé a que le trajeran la comida, le di de comer en la boca. Y eso a él lo sorprendió. Él tenía un concepto del cristianismo totalmente distinto. Pero en el último tiempo de sus días, él ve algo diferente. Y él dijo, tengo demasiado odio, demasiado coraje contra mis familiares. Hace 10 años que yo no platico con mi esposa. Dejé el hogar y hace 10 años que no cruzo una palabra con ellos. Tengo demasiado rencor en mi corazón. Estoy peleado con mis hermanos. No hablo con ellos. Solamente con uno, el que te mandó aquí. Y cuando yo le empecé a hablar de Cristo, le dije, mire, ya yo empecé a hablar la palabra, y él me escuchó y me escuchó. Y parecía, hermano, que él me había escuchado y había sido en vana la charla. Pero a los 3 días volví a ir. Y cuando yo llego y veo el rostro de aquel hombre, un rostro diferente. Gloria a Dios. Y me dijo, pastor, siéntese aquí. Siéntese aquí, le voy a platicar lo que he pasado en estos días. Con todo lo que usted me dijo, he podido experimentar a Cristo. Gloria a Dios. He podido experimentar el amor de Dios. Tenía mucho odio, mucho rencor contra mis hermanos. Dice, pero yo ya hablé con cada uno de ellos y les dije que me perdonaran. Gloria a Dios. Que me perdonaran, que yo ya no quería sentir nada de eso, pero alguien me hizo sentir que yo les marcara a mis hermanos y les pidiera perdón, y esa amargura que estaba en mi corazón ya no la siento. Las palabras que usted me dijo realmente son verdad, es algo que realmente me está sucediendo. Pude pedir perdón y me dijeron, no hay problema, hermano, y ellos me perdonaron. Digo, pero lo más increíble, pastor, le llamé a mi esposa. Y en las 5 de la tarde ya viene a verme.
Viene mi esposa a verme, 10 años que yo tenía sin hablar con ella, pastor, y ahora le marqué y le dije, mujer, perdóname por tanto tiempo que fui tan duro. Hoy entiendo que no debía haber hecho eso, pero pastor, explíqueme por qué pasó eso en mí. Gloria a Cristo. Yo le dije, no, explíqueme usted. Usted creyó. Porque no importa la condición en la que te encuentres, cuando tú crees, hay una esperanza de cambiar. Hay una esperanza para cualquiera que cree en Cristo, hermano. Hay una esperanza de vida. ¿Cuántos decimos amén, hermano?